bienvenidos de vuelta. Marita, te había formulado la pregunta antes de la pausa de que en el reportaje que hemos visto, tu mamá en un momento hace el vínculo de Diego García Sayán a través de un emisario y Abimael Guzmán. ¿Qué papel es el que, yo te había hecho esa pregunta, qué papel es el que tiene Diego García Sayán en todo caso en esto? Bueno, como es conocido, Diego García Sayán fue ministro de Justicia y su labor fue básicamente ir a declararse culpable como Estado peruano de casos de violaciones de derechos humanos con un propósito perverso y político también al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho hay unas transcripciones ahí de los audios donde él envía a su viceministro apellidado Churliza a la base naval del Callao a conversar con la propia cúpula terrorista, con Abimael Guzmán y compañía, y los cuales se ponen de acuerdo en riéndose y sonriendo de cómo iban a hacer llorar a los militares con las sentencias que iban a traer de la Corte Interamericana. Churliza le daba parte a Abimael Guzmán de lo que ellos estaban haciendo en la Corte Interamericana y cómo iban a hacer llorar a los del Consejo Supremo de Justicia Militar, declarándose culpables en todos estos casos contra el Estado peruano. Y ese es el papel de García Sayán, y no solamente eso, sino es conocido también que se generó leyes para beneficiar a los terroristas y poderlos liberar antes de tiempo de la prisión, como se logró con indultos y con condonaciones de condena, se les rebajaron las condenas. Entonces esto solamente responde a un plan estratégico que generó Abimael Guzmán, ayudado por miembros del Estado, que en este caso que eran García Sayán y Churliza, que es conocido, ¿no? Para contextualizar un poco, esto es del diario La Razón en el año 2003, 2 de agosto del 2003, es una transcripción, efectivamente, es una interpretación en realidad del periodista que hace la nota de los audios que se encontraron entre Javier Churliza y Abimael Guzmán, ¿no? En donde se insinúa y la aplicación de sus sentencias que haría llorar al Consejo Supremo de Justicia Militar peruano, motivando las risas de Elena Iparraguirre, mujer de Abimael Guzmán, entre otras cosas, ¿no? Esto es de una siniestralidad y de una malicia inverosímil, ¿no? Sobre todo es importante que los más jóvenes sepan cómo se han dado las cosas en este país, como yo siempre les hablo a los chicos, que les han contado un cuento. Así se ha tejido la historia de los últimos 20 años. Y Diego García Sayán, como es de público conocimiento para toda persona con dos dedos de frente, es uno de los grandes responsables de esto. Volviendo al tema de este caso, doctor Quiroga, cuando asesinan a Pedro Wilca, que es uno de los casos, cuando asesinan a Pedro Wilca, el general Rivero Lazo ya no estaba. No. Ni siquiera estaba. Esa fue una de las preguntas de la Corte y una demostración evidente con documentos de que la acusación de la Fiscalía del proceso se basa en que él tenía un puesto militar y cuando tenía ese puesto militar él tenía que saber. Y se demostró que no estaba en ese puesto militar y por eso ha sido absuelto, a pesar de que hay un voto en contra. Pero el tema fundamental es que todo el caso está de alguna manera falseado, porque hay documentación y pruebas contundentes y condenas de gente de Sendero que fue quien ocasionó la triste muerte de Pedro Wilca. Entonces es un caso único en el mundo de una persona que ha sido muerta 2 veces, donde hay 2 asesinos diferentes, habría, respecto a una misma persona. Entonces, por alguna razón política o ideológica, a alguna gente le interesa pensar que fueron los militares y no quien fue el verdadero responsable, que fue Sendero, que fue reconocido por el propio Sendero. Por eso es absuelto. Pero claro, vamos ahora a la Corte Suprema, a la Corte Provisional de la Corte Suprema, donde vamos a ver qué cosa va a pasar con esa sentencia. Ya ocurrió que esa misma sala fue la que absolvió en su momento al general Urresti, con los mismos magistrados, con algunos de los mismos magistrados, en una sentencia valiente, porque se demuestra en el caso Urresti que no estuvo ahí, que 7 años después de que fueron condenados los que fueron condenados, a él se le imputa, y en la Corte Suprema el tema se ha revocado, ¿no? Entonces, es todo un tema con la justicia, cómo hacerles entender cuál fue el papel de los militares, cuál es el rol de los militares, y qué hicieron y qué no hicieron. Ya he dicho, si una persona es responsable, y lo dicen los propios militares, tiene que pagar sus responsabilidades, pero no se pueden inventar responsabilidades ni condenar a inocentes. General Rivero tiene 22 años detenido por hechos que no le corresponden, esperando una justicia que no llega, que se aplica para otros. O sea, ¿en ninguno de los 7 casos tiene responsabilidad? No tiene responsabilidad. Él aceptó la responsabilidad porque pensaba que con eso ya, después de 20 años, iba a salir en libertad.
pero no, él sostiene que no ha tenido responsabilidad, la responsabilidad que le imputa el Poder Judicial. ¿Lo visitas a tu papá? ¿Tú tienes visitas? ¿Lo ves seguido? ¿Hablas con él? Sí. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo se encuentra? Bueno, él está con una salud resquebrajada ya, deteriorada, y ya con mucha depresión ya, porque no ve posibilidades cercanas aún de poder salir, ya que a él ya le corresponde la libertad. Más allá que podrían decir, bueno, está la hija acá y tendrá que decir que su padre es inocente. En fin, la vida y la historia va a reconocer la barbaridad que hicieron con mi padre, que por una necesidad de hallar una responsabilidad pueden haber utilizado a mi padre como un peldaño solamente para realizar una línea de mando. ¿Quién crees que la ha hecho? ¿Necesidad de quién? Cuando dicen ¿quién lo ha usado? No, una necesidad de la justicia por condenar por allá responsables en ciertos casos. Mi padre no tiene por qué cargar con hechos que han cometido otras personas. O sea, ante el fracaso de la justicia de encontrar a los verdaderos responsables, usan a una persona. Exactamente. Entonces tienen que darle algún valor probatorio o que tenga algún sentido la acusación y por eso, solamente por eso, ponen al director de inteligencia del Ejército como un peldaño más, porque hasta en la sentencia dice que mi padre está en un nivel sin poder de decisión, y le ponen autoría inmediata y lo condenan por los hechos de terceros. Nos quedan 2 minutos, doctor. Yo quiero saber dos cosas. Le menciono, durante Barrios Altos él no estaba en el país. Eso es un tema no menor, porque no estábamos en una época como ahora que estamos todos conectados todo el tiempo. ¿Y qué es puntualmente, y esto es lo más importante, qué es lo que lo está manteniendo en prisión? Bueno, las 2 condenas que ha tenido, que en vez de haberse refundido conforme a la ley, se las han sumado. Y la Corte ¿Son por cuáles condenas por qué caso? Barrios Altos y Gómez Palomino. Así es. Barrios Altos y Gómez Palomino. La Corte le ha dicho, un momentito, la ley, en el momento que usted cometió el delito, se refundían, pero yo lo considero que es retroactiva. Entonces, en verdad, con su beneficio general, no le corresponde salir el 21, como corresponde en derecho, le corresponde el 32. Vamos a ver si llega con vida entonces. Entonces, lo que yo quería significar, digo, es que en todo ese juzgamiento, esos 20 años, reglas jurídicas esenciales del derecho occidental se han anulado. Una ley como el tema de la lesa humanidad, que entra en vigencia a partir de 2003, se aplica retroactivamente. Ahí donde la propia Convención Americana dice que no, y la Constitución dice que no, ellos lo aplican retroactivamente. La ley penal se fracciona. Esa parte es sustantiva y esta no es retroactiva, esa parte es procesal, esa sí es retroactiva. Si puede sintetizar en 45 segundos, doctor, 2 preguntas breves que le voy a hacer. ¿Qué cambió en el gobierno de Paniagua y Toledo? Y en su opinión, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue un documento positivo para el país. En el caso de Paniagua, yo creo que él era un gran demócrata, pero fue, digamos, de alguna manera rodeado por toda una corriente progresista que se sumó a la caída de Fujimori y que en algunos casos tergiversaron notoriamente la lucha, digamos, contra la subversión, el juzgamiento de la lucha contra la subversión. Y en el caso de la Comisión de la Verdad, yo creo que es un informe importante, un documento importante, con muchísimo cariño y respeto por el doctor Lerner, pero creo que ha sido mal utilizado para encauzar a militares que no tienen responsabilidad. Yo quería significar solamente una ¿Pero no cree frase. que las designaciones respondieron a ciertos direccionamientos ideologizados? Y a la ideología de ese momento, sin duda, pero yo diría, digamos, que el caso sintetiza en una cosa importante. Si ya de por sí, digamos, es grave un delito contra los derechos humanos, es mucho más grave tener un inocente en prisión. Me están cortando. Quería darte la oportunidad de dar un mensaje final en 20 segundos, si puedes, por favor, Marita. Sí, bueno, solamente estamos pidiendo a la justicia que ya acabe con esta persecución hacia mi padre. No puede ser posible que una persona que esté 22 años presa se le haya juzgado por 7 procesos y solo hayan terminado 3. ¿Cuánto tiempo más necesita la justicia para concluir? Prisiones preventivas una tras otra. Mi padre es el único caso en el mundo que ha estado 12 años y medio preso sin ninguna sentencia. Tiene 2 condenas condenatorias y 2 absolutorias. O sea que tiene que esperar que 20 años más para que terminen los otros 3 casos más, y de los cuales lo han absuelto también, como el caso de Pedro Wilca. ¿Quién le devuelve todos esos años que pudo recobrar la libertad con la prisión preventiva de Wilca y otros casos donde lo han absuelto? Y eso que este es un caso de alto perfil, ¿cuántos más habrá? Diego, les agradezco acá su presencia. Si me permites un segundo. Están levantando, tengo que ir a la pausa, pero yo les agradezco infinitamente que hayan venido acá a dar